the ocean, the ocean, the ocean. The H2O Network, purveyors of passion, seeking to expand human consciousness from the deep depths of the universe of your soul. Buenas radioescuchas, con ustedes se los va Ernesto Pichardo desde la ciudad de Miami, Florida, acá en los Estados Unidos, llevándole a ustedes nuestra primera programación en español, internacionalmente hablando. Nuestra red cubre todos los continentes en inglés. Específicamente llegamos a más de 65 países diferentes con radioescuchas en más de 65 países, y por primera vez hemos llegado a mejorar nuestras transmisiones, y por primera vez estamos transmitiendo el programa en español, algo que queremos continuar todos los meses en hacer. Así que por favor, no se nos pierda. Estos son programas educacionales religiosos de la religión Lucumí, tal como se conoce en Cuba, y puede estar al tanto de los programas y las actividades que vamos a estar haciendo a través del 2012, yendo al Facebook. Si buscan el nombre mío, Osva Pichardo, ahí van a tener toda la información, y también pueden ir en el Facebook a la página que tiene el mismo nombre de nuestra emisora, H20 Network. Como quiera, en los dos sitios puedes encontrar la información de cómo mantenerse conectado. De todas formas, también los están escuchando en estos momentos en vivo y ya tienen la dirección de cómo llegar aquí. Así que no se lo pierda. Todos nuestros programas quedan en archivos, y cualquier programa que ustedes quieran bajarlo a su computadora o a sus teléfonos, lo pueden hacer después que terminemos la transmisión, sin problema ninguno. Bien fácil de hacer, y pueden ir a crear sus propios archivos de nuestras programaciones, nuestros temas, que van a ser temas interesantes como lo hacemos en inglés. Esta noche queremos darles la bienvenida para nuestro primer programa. El tema va a ser la letra del año, comúnmente como se conoce, la letra del año, que es el pronóstico que hacen los babalaos, los grupos independientes en Cuba, todos los años. También esta noche como tenemos un invitado esta noche, pues también vamos a analizar con paciencia, calma y inteligencia la apertura de año, que compite con el grupo independiente que no está afiliado con el gobierno. Ese grupo se conoce por el Miguel Febles Padrón. Se hace la letra de 10 de octubre, que es la que se viene haciendo hace muchas décadas, aún después de muerto de Miguel Febles. Se ha continuado ese esfuerzo a través del babalao Lázaro Cuesta. También vamos a analizar la letra, que este año es muy interesante, la letra que aquellos que están afiliados con el gobierno cubano, que se llama la Asociación Yoruba de Cuba, ya que se cambiaron el nombre. Antes era la Asociación Cultural Yoruba, ahora es la Asociación Yoruba de Cuba. Esa letra también la vamos a analizar con paciencia, y aparte de eso, vamos también en el programa de hoy a analizar la letra que se saca acá en la ciudad de Miami, que también es una letra que por varias décadas se vienen haciendo y publicando. Así que vamos a tener bastante tiempo para ir a hacer un escrutinio de esta información
y en parte pues también educar a aquellos que no son muy duchos en nuestra religión, y otros que por curiosidad están escuchando el programa puedan tener un sentido de qué estamos hablando, que esto no es geomancia o cartomancia o astrología ni nada de eso. Esto se analiza desde otro punto, de otro contexto, que es un contexto religioso, y es una guía para toda la sociedad, no para ninguna persona en particular o ningún grupo en particular. Con estas palabras quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado esta noche, el Obado Oriate Carlos Valdés, nacido en Cuba, hace pocos años que está aquí viviendo en la ciudad de Miami, ejerciendo como Obado Oriate. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por invitarme a tu programa y feliz año nuevo para ti y a toda la audiencia que tenemos en estos momentos. Gracias, Carlos. Como es costumbre en nuestro protocolo religioso, yo quisiera que cojas unos minutos, todos los minuticos que te sean necesarios. Tenemos más de 2 horas de transmisión, así que tenemos calma para explicar las cosas y hacer las cosas bien hechas. Perfectamente. Quiero empezar por el protocolo normal, común y corriente, que tú sabes cuál es, y es que tú presentes tu historia, tus credenciales religiosos para que la audiencia sepa con quién están hablando. Bueno, mira, Pichardo, yo tengo 26 años de santo, yo tengo hecho Batalá, mi signo de santo es Osamei, tengo Osamei en el Ecuador, Osamei por mi mano, Osamei en Batalá, soy el 9.999, soy palero también, desde antes de hacerme santo, y como oriaté trabajé en Cuba. Yo llegué a este país con 10 años de santo, ya llevaba como 7 o 8 trabajando como oriaté en Cuba. El padrino mío, el que me enseñó para oriaté, es el señor Alberto Soria Chacón, que vive en Luz Fría número 8, entre Central y Suárez, allá en el barrio de Juanelo, en La Habana. Y llegué a este país en el año 95, soy balsero, vine por la base de Guantánamo, y desde que llegué me establecí aquí en la ciudad de Miami a trabajar la religión, a trabajar la santería. Y así poco a poco te conocí a ti, conocí a otros santeros, otros oriatés, he hecho mi pueblo religioso y he tenido desde el principio intenciones de acercarme a Ernesto Pichardo porque considero que es una persona seria, una persona religiosa y que tiene un mérito muy grande en haber llevado el caso nuestro del sacrificio de animales hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, creando un precedente religioso en nuestra sociedad donde ya la policía no nos puede atacar tan abiertamente como hacían antes con nuestra práctica religiosa. Muy bien, gracias. Carlos, mencionaste todos tus mayores y todo, porque no quiero que nadie se ponga celoso o molesto. No, mis mayores, mi madrina de santo se llamaba Oyá Funquén el Santo, Felicia Herrera Arango, que es mi abuela, la mamá de mi papá. Tenía hecho Oyá. Mi Oyurbona es una familia mía, una prima mía que tiene hecho Ochún, Caridad Herrera, se llama Caridad Herrera, en el santo se llama Ochún Cuetí. Viven en Parra. Mi madrina está muerta, mi Oyurbona vive en Parra. Quienes sean de esa zona en Cuba, vivíamos atrás de la iglesia de Santa Bárbara. Un lugar bastante célebre en Cuba por la peculiaridad del lugar, que había mucha práctica religiosa y que todo el mundo sabe la inclinación directa que tenía el cura específicamente de la iglesia con todos los santeros del pueblo. Éramos de ahí, de esa zona soy yo. Que la bendición de mi madrina del cielo nos acompañe. Está bien, perfecto. Carlos, vamos a empezar a desglosar esto, ¿no? Lo que quiero hacer, el formato que quiero usar es el siguiente. Primero yo voy a dar una explicación de lo que es el pronóstico de IFA, ¿no? Sí. Y entonces de ahí vamos a entrar en el tema. Yo quiero empezar directamente con el tema de Cuba. Y entonces de ahí ya nos movemos a los Estados Unidos, que es donde vivimos, ¿no? Pero también podemos explicar, Pichardo, la tradición desde el momento que tú sabes, recuerda que hubo un tiempo en Cuba en que paró de hacerse, cómo fue que nuevamente se rescató la ceremonia de la letra del año y la importancia tan grande que tiene el grupo de Lázaro Cuesta en establecer la letra del año en cuanto a la sinceridad, en cuanto a la religiosidad, que es lo que marca la diferencia con el otro grupo que trabaja con el gobierno, que siempre he dicho que no son malos babalaos, como babalaos son buenos, aunque hay que arreglar ciertos principios, no religiosos, sino de índole social, en cuanto ellos manifiestan, de la manera en que ellos manifiestan lo que dice IFA en la letra del año.
Está bien, perfecto, esa parte te la voy a ir dejando a ti. Ya que tú naciste en Cuba durante la época de la Revolución, ya yo me he ido de ahí. Sí, a tú te habías ido. Y Yo me crié, yo salí de Cuba con 30 años. Yo nací exacto. en el 65 y salí de Cuba con 30 años. Yo disfruté todo lo que fue el inicio de la famosa Asociación Yoruba Cubana. Claro, tú viviste todo eso. Yo viví Exacto. personalmente esa situación. Exacto. Yo no, yo salí antes que al principio de la Revolución. Gracias a Dios. Y entonces, pues, no, gracias yo te diría a los muertos de mi mamá que estuvieron clarísimos. Y entonces, pues aquí estoy. Nunca he abandonado mi país ni mi gente desde aquí, pero esas son las realidades y de hecho es lo interesante de este programa, Carlos, porque ambos podemos hablar desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva de ambos países durante el mismo periodo histórico, ¿no? Entonces, déjame hablar un poquito ahora voy a poner ahora un poco de información del origen, ¿no? De todo esto. Y déjame ponerle en concepto, ¿no? Conceptualizar lo que es el pronóstico y entonces entraremos ya directo en tema, ¿está bien? Sí, como no, oficial. Okay. La llamada letra del año es un ritual que tiene origen yoruba, que es de hecho el origen de nuestra religión llamada Lukumi, mal llamada y mal titulada santería, ¿no? Primero déjame decir lo siguiente, yo voy a seguir utilizando a través de este programa el tema, o sea, dirigirme a nuestra religión usando la palabra Lukumi o simplemente Olukumi. Explicaré por qué. Y no voy a utilizar el término popular que se ha adoptado llamado santería porque no quiero confundir una cosa con otra. La palabra santería tiene de origen durante la época de la Inquisición en España. En esa época de la Inquisición, la Iglesia Católica Española adoptó por utilizar y caracterizar las creencias religiosas en su país de dos formas. O eras puramente católico, eras brujo o eras santero. Una de las tres cosas. Entonces, durante la Inquisición, buscando esa pureza del católico, encontraban todas las personas que, aparte de que la palabra santería quiere decir tallador, ¿no? Es la persona que talla las imágenes católicas. A esa palabra se le agregó la definición de que eres una persona que reúna las características de un buen católico hasta cierto punto, pero un poco desviado en su práctica religiosa, en su creencia religiosa, donde se le estaba atribuyendo ciertos poderes mágicos a los santos católicos, más allá de que lo que la Iglesia encontraba ser aceptable. Realmente se dirigía más bien a las personas en España practicando el espiritismo y otras prácticas paganas, que se le estaba atribuyendo todos esos valores espirituales a las imágenes católicas. O sea, hace que eran aquellas personas que la Iglesia simplemente consideraba personas que se han desviado un poco de la realidad o la verdad de la Iglesia, tal como la Iglesia caracterizaba su religión en aquel momento, y simplemente era un católico desviado, un católico quizás confundido de esa verdad tal como la Iglesia la entendía en ese momento. Ese era el santero. De ahí es que surge esta palabra santería. La otra persona, repudiada, atacada y crucificada, que sabemos la historia de la Inquisición, era toda aquella otra persona que estaba tan fuera de ese parámetro católico. A esa persona se le titulaba ser brujo. Entonces, pues ese brujo es el que pagaba las consecuencias de la Santa Inquisición, ¿no?
Esa palabra realmente, desde un punto de vista académico, en Cuba, se pone más bien popular a finales de los 1800 en estudios que hizo la policía de Cuba sobre los cabildos, las actividades de los cabildos, y empieza a utilizar esta fraseología y empieza a usar esas distinciones entre el católico, entre lo que ellos consideraban que era más bien el santero, y realmente perseguir, que era el interés desde el punto de vista de la policía y del gobierno, todo aquel que era brujo. En otras palabras, si vemos el Código Penal de Cuba de esa época, encontramos que bajo las leyes de pirata estaban las leyes drásticas, unas leyes que básicamente ellos hicieron una abolición en el Código Penal de Cuba de todas las prácticas indígenas, todas las prácticas africanas y esas creencias. Así que en aquella época podían cortarte un pie, podían encarcelarte, podían entrarte a latigazo, en fin, todo de acuerdo a la decisión del inquisidor de la época en Cuba. En otras palabras, se entendía que se estaba ejerciendo, llevaba a cabo prácticas y creencias religiosas que eran ilegales en el país. Eso se lo aplicaron a la población indígena en Cuba también. O sea que no era solo la influencia africana la que estaba sometida a esa abolición o ese derecho de práctica religiosa y creencia. Entonces, otra cosa que también es interesante, a pesar de que se permitieron de conveniencia, que eso está más que bien documentado en la sociología en Cuba, se permite el que se establezcan cabildos, los llamados cabildos, ¿no? Cabildo de Regla, el de Changó, el de Santa Bárbara, etcétera, etcétera, en diferentes lugares donde se aplicaron y se hizo esa excepción a la regla, vamos a ponerlo así. Esos cabildos fue una táctica, una estrategia y una táctica utilizada por la Iglesia española, donde se le impone la ley y el mandato a la Iglesia Católica de Cuba que ponga en práctica el llamado santería, pero realmente lo que pues le dijeron que pusieran en práctica era el uso de una teoría llamada el sincretismo. La idea de eso era de agrupar los esclavos que ya se habían podido liberar. Muchos de ellos ya eran personas que se encontraban, por ejemplo, en lugares muy específicos en Cuba, ¿no? La mayor concentración, por ejemplo, en Regla, ya que Regla era un puerto, uno de los primeros puertos y uno de los puertos principales de Cuba con respecto a la importación de productos internacionalmente. Entonces, ahí se establece, por ejemplo, el Cabildo de Regla. La ley en Cuba fue bien interesante porque era parte de la estrategia y táctica de la iglesia. Era una iglesia era una táctica de controlar la población esa y de modo llevar a cabo una agenda de acabar de convertir las personas al catolicismo. Es una forma más precisa que la que tenían, ¿no? Empezaron a ejercer una posición más tolerante con el resto de la población afrocubana, sea práctica del palo o del ocha o de ifá, en fin, pero a la misma vez el espacio se lo dan con mayor privilegio, o por lo menos la apariencia de privilegio, a aquellas personas que fueron aprobadas para que abrieran estos cabildos. Entonces, en el cabildo, la idea del cabildo era la integración de personas de ese sector afrocubano con las diferentes corrientes religiosas que tuvieran participación
en esos cabildos. Para constituir esos cabildos, una de las primeras condiciones más interesantes, que yo entiendo que es una de las más interesantes, es de que para aplicar y obtener una aprobación del gobierno para constituirse, tenía que ser a través de la Iglesia Católica en el barrio, en la zona donde se iba a abrir esa institución afrocubana. Parte de la aprobación era que el cabildo tenía que tenía que tener el nombre del patrón de la iglesia que lo estaba patrocinando. Entonces, por ejemplo, en Regla, el cabildo de Regla es por el cabildo de Regla porque era la iglesia de Regla, ¿ves? Y entonces de la Virgen de Regla. Entonces, pues por ahí es que tenía que obtener el mismo nombre, ¿no? En el cabildo, por ejemplo, de Changó también fue lo mismo, era el de Santa Bárbara, y era por eso, porque era reflejando la iglesia de Santa Bárbara, que era la que lo estaba patrocinando. La otra parte de la ley fue que si por alguna razón el cabildo se veía económicamente insostenible, tenía que cerrar el cabildo, o si había alguna violación de leyes del cabildo y lo cerraban, el gobierno lo cerraba, la propiedad, el cabildo, la tierra y el edificio, por ley pasaba automáticamente a la Iglesia Católica que lo patrocinó. Son dos puntos muy interesantes, históricos, que muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces, de ahí es que surge, de ahí es que emana esta combinación o esta convivencia con practicantes del Palo y de Ocha y de Ifá con el catolicismo en una forma abierta, ¿no? Y eso fue parte de la propaganda, esa era parte del espacio que se creó de forma de privilegios. Lo que tenían ese privilegio eran las personas, los integrantes del cabildo. Por eso es que en nuestra historia cubana también sabemos que se hacían tambores o reuniones en el cabildo, y sobran las anécdotas donde el cura católico de la iglesia católica que lo patrocinó iba y estaba en el cabildo y participaban en los eventos religiosos lucumices. O sea, esto no fue a buenas, esto fue una táctica para convertirlos. En algunos de estos cabildos, históricamente se sabe que ciertos políticos en ciertos momentos también aparecían en escena en ciertos eventos, pero eso era todo fríamente calculado. Era para mandar ese mensaje al resto de la población que no se integraba al cabildo, entendiera de que, mira, es preferible integrarte al cabildo porque del lado de acá estás a buenas con la población gobernante, que era la población blanca, ¿no? Que era lo que dominaba en el país. Lo otro, con el catolicismo, sabemos que las leyes de importación de esclavos también fueron interesantes en nuestro país desde un punto de vista sociológico, porque la persona que estuviera en Cuba que quería comprar algún esclavo, a donde tenía que ir para esa semejante aprobación y depósito de dinero, era la Iglesia Católica Cubana. Y la Iglesia Católica Cubana era la que cogía ese dinero, ese depósito, y era el que aprobaba o no esa aplicación. Cuando la aprobaba, de ahí se la enviaba a la Iglesia Católica de España. La Iglesia Católica de España era la que tenía el absoluto derecho de aprobar o rechazar la petición de esclavos, la compra de esclavos. Después que la Iglesia Católica de Cuba lo aprobaba, la persona en Cuba tenía que entonces garantizar
el dinero, dependiendo si estaba comprando uno o más esclavos, tenía que ir a garantizarle ese dinero a la Iglesia Católica Cubana, que era la que lo cobraba. Después la española, después que eso estaba ya en orden, la parte financiera estaba en orden, se lo pasaba al gobierno de España, y entonces el gobierno español también lo aprobaba, y de hecho de ese mismo dinero se dividía ese dinero entre la Iglesia Católica y el gobierno español. O sea que todo esto era una maniobra y un control económico, financiero, controlando la importación de los esclavos. La Iglesia Católica en Cuba también fue la que era responsable por estar monitoreando de que los esclavos que llegaban a Cuba, desde que llegaban, la entrada oficial legal de un esclavo a la isla de Cuba, lo que lo constituía, mejor dicho, esa entrada, lo que lo legalizaba era que bajándolo del barco tenía que estar los oficiales de la Iglesia Católica, bautizaban a ese esclavo, y ese bautismo es lo que constituía la importación legal de esa persona. O sea que no era el gobierno cubano ni era el gobierno español. La legalización de haberlo importado y la entrada al Caribe, específicamente en la isla de Cuba, era la Iglesia Católica la que tenía el poder legal para eso. Así que ya, eso es por arribita, lo estoy explicando porque estos son aspectos históricos, Carlos, que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Ni yo tampoco tenía tanta información como tú. ¿No? Gracias por la clase. Bueno, una clasecita. Sí. Una clase. Yo que soy licenciado en historia, eso en Cuba no se habla. Bueno, yo no se puede hablar, claro. Nunca lo había escuchado. Correcto. Bueno, Carlos, te puedo decir que si tú quieres, yo te lo, con mucho gusto, te hago una copia y te la doy. Todo eso está documentado. Por ejemplo, Antonio Saco, historiador de Cuba, sí, al principio de los 1900, es una persona que viene desde la época del origen, de cuando Fernando Ortiz sacó su doctorado en España, y desde que publicó su primer libro, Los Negros Brujos, en el 1906, un libro totalmente distorsionado y contaminado y propagandístico, que él después, en los años 40, cuando él, siendo el fundador de los estudios afrocubanos, los estudios africanos en la Universidad de La Habana, al principio de los 40, él fue que fundó eso en la academia. Imagínate, ya casi 40 años después de haberse licenciado, ¿no? Es que él empieza a publicar y admitir los errores que había cometido en su primer libro. Los errores que había cometido en ese libro. Y Rómulo La Chatañere, que también era colega de él, contemporáneo con él, y que lo retó a él con el uso del vocabulario del vocablo popular entre santero y brujos. Y de ahí es que Fernando Ortiz tiene que admitir, en respuesta a Rómulo La Chatañere, este origen del uso de estas palabras que te estoy diciendo. Así que esto es bien interesante, ¿no? Bien interesante. El otro es, claro, la participación esa increíble de la Iglesia Católica, y que todavía hoy en día perdura una percepción de que la Iglesia Católica ha sido siempre la benevolente y la etcétera, etcétera, hacia las religiones afrocubanas, sin darse cuenta de que ellos siempre han sido los dueños de la finca, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pichardo, disculpa que te interrumpa, mira, el problema está en que ahora, en los últimos años, que nosotros, los practicantes de estas religiones afrocubanas, tenemos acceso a los medios públicos, a los medios de comunicación, para explicar todas estas cosas que el público no sabe. Y está tan difundido en la sociedad el criterio erróneo de que nos protegía la Iglesia, de que la Iglesia fue buena con nosotros, porque
Ellos eran los que tenían el control de los medios de comunicación, los periódicos en Cuba, la radio, la televisión, todo estaba controlado mediante la iglesia. Personas que eran cristianas, que creyeron con ese criterio religioso, siguieron expresando ese error histórico dentro del desarrollo de la nación cubana, y entonces está tan extendido que ahora en estos tiempos es que tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos dan para explicarlo claramente así, quitarle a las personas el velo de mentira que tendió la Iglesia Católica sobre nosotros, que aún perdura con criterios muy errados, criterios tan disparatados que a veces tú los escuchas y tú dices, estas personas están locos, están hablando de unas barbaridades, pero cuando tú vas a la historia, fue la Iglesia quien impuso esos criterios, fueron cristianos quienes se los impusieron, y repiten como cotorra lo que alguien les dijo sin tener el análisis de una cosa que tiene que utilizar todo ser humano, que es la lógica. Quien utiliza la lógica verá que lo que nos dijeron es mentira, porque como la Iglesia nos va a proteger de la manera que ellos dicen, cuando en todos los lugares donde hubiera un central, que era donde llevaban a los negros a trabajar, estaba el cura que estaba presente cuando nos daban látigo, cuando nos llevaban a todos los castigos. Bueno, ese punto te voy a decir. De acuerdo al código en Cuba, legal, cualquier discrepancia, cualquier problema que surgiera entre el amo y el esclavo, el único que tenía realmente la autoridad legal de ir a investigar ese tema era el cura de la Iglesia Católica. Esto es un tema que no se habla. Número dos, la Iglesia Católica tenía una presencia en el desarrollo de Cuba en una forma sistemática de acuerdo al desarrollo y el crecimiento económico del país. Eso no fue una cosa espontánea que de repente eso fue cierto, ¿no? O sea, que tenían ese acceso. Por ejemplo, en los cabildos es donde más concentración había y más acceso había, debido a que los cabildos estaban localizados en áreas de alta población blanca y se integraba el esclavo a partir del 1765 en Cuba. Es que el blanco cambia su estrategia económica y empieza a importar mujeres esclavas a Cuba para empezar a procrear, ¿ves? Empezar a procrear como si fueran animales. Sí, ya no los tenemos que traer en barco, ya los tenemos aquí mismo. Exacto, ya había ya una actitud o una conciencia creciente de que desde un punto de vista de comercio era más negocio traer familias o traer mujeres para Cuba y ponerlos a procrear como si fueran animales, porque era más barato de esa manera. Porque hasta el 1765 tenemos los documentos históricos, los censos, y además en mano, o sea que estoy hablando con propiedad, no estoy hablando de... Y con información verídica que cualquier persona puede comprobar que no se está diciendo una mentira. No estamos hablando inventando boberías, o sea, eso es con los censos del país de la época. Vemos que en varios censos por décadas que se fueron haciendo, sabemos la cantidad de población negra que había, la cantidad de población mulata que existía, cuántas mujeres había, cuántos hombres había y cuál era el promedio, ¿no? Ahí en esa documentación vemos que hasta el 1765 el promedio de la vida de un esclavo era 7 años en una plantación y que la gran mayoría de los esclavos eran hombres, no había mujeres. Esto es importante. Cuando ya llegamos al 1765 en adelante, especialmente cuando ya entramos ya hasta el 1830, el interés ahí ya había cambiado. Vamos a traer a todas estas personas, ya habían muchos negros liberados que fueron a vivir en estas áreas de alta concentración de donde estaban los blancos, porque eran los puntos de desarrollo, los puntos vitales de desarrollo de Cuba, donde estaban los puertos, y ahí es donde se generaba el trabajo, ¿no? Ahí es donde había trabajo para gran número de personas. Entonces, en esas áreas, como en Regla, por ejemplo, tú encontrabas esclavos,
viviendo ahí y trabajando a través de los amos en labores domésticas y además, pero también estaba conviviendo el negro que ya se había liberado, pero que no tenía de otro medio económico para subsistir. Y estaba viviendo ahí porque estaba viviendo del comercio del puerto y de lo que ¿sabes? El puerto no es solo la importación, sino los trabajos alrededor del puerto que se desprenden. Pero también los trabajos que también se desarrollan alrededor de ese tipo de economía, ¿no? Ahora, el resto del país nuestro, la gran parte eran áreas rurales, especialmente en lo que era el tabaco, el azúcar, el café, todo eso, ¿me entiendes? Y los comestibles. Todo eso eran fincas en áreas rurales a través de nuestro país. Y el acceso a esos lugares, para un esclavo, primero era un esclavo privilegiado el poder montarse en una carreta para llevar algún comestible con el blanco al pueblo más cercano, dejar esa carga ahí, para que esa carga viniera otro de otro sitio, la cargara y la subiera llevando hasta que llegaba a La Habana. ¿Me explico? ¿Es verdad? Porque ¿Es verdad? no estamos hablando que habían accesos de carretera, ni habían carros, ni jeep, ni aviones, ni... Se había desarrollado el ferrocarril, que era lo que más movía cuando aquella... Ni había ferrocarril tampoco. Estamos hablando de la época de los caballos y las carretas. Entonces, esa es parte también, una parte crucial, vital, fundamental, cuando hablamos de la historia de la esclavitud en Cuba, que no se quiere hablar de eso, ¿no? Pero ahí es donde están las raíces de todo lo que viene después. Ese es el origen. Ahí se formó la cultura cubana como tal. Ahí es que se va formando la identidad cubana. La identidad cubana. Ahí. ¿Ves? Ese ajiaco de nosotros. Ahí es que empieza. Y tenemos que también entender de que los primeros que llegaron después de haber agotado y matado a todos los indios que habían en el país, la próxima población, la última, o sea, que la esclavitud del negro es la última que entra en Cuba. No fue la primera. No. Antes de nosotros, desde que Colón llegó a Cuba, se distorsionó eso, ¿ves? Sí, desde que Colón llegó a Cuba a que llegaron los negros hubo bastante tiempo donde se dieron ellos el gusto de exterminar totalmente a la raza india de Cuba. A la India, ahí en Cuba fueron también chinos. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, hubieron otras, y cuando hablamos de indios, también estamos hablando de que cuando agotaron los indios en Cuba, empezaron a traer indios de México y de Venezuela y de Colombia y de esos países, para reemplazar. Cuba era la llave del Golfo por la posición económica que tenía. Por la posición estratégica que tenía en el Caribe. La gran posición estratégica y la importancia del puerto de La Habana era que se reunían ahí todos los barcos de América Latina para salir en convoy hacia España. Pero cuando venían los barcos también traían reemplazantes indios. Que ya sabían que se estaban acabando los indios en Cuba. En Cuba había hasta hindú, habían árabes, muchos libanés, por ejemplo, también. O sea que ahí es que se va formando la identidad cubana, ahí, en ese proceso. Y te puedo decir de que los esclavos que estaban en una población, en un campo de eso, si acaso uno, el que tenía el privilegio de ir en la carreta llevando el comestible al pueblo, para empezar, el llegar al pueblo era grandes distancias en carreta. Y cuando llegaba al pueblecito, donde quiera que llegara, si por casualidad ese pueblecito tenía el privilegio de tener una pequeña capilla con un cura, el negro esclavo no podía entrar a esa iglesia, no podía hablar con el cura. El negro ese no podía levantar la cabeza y mirarle la cara a ningún blanco. A ninguna persona del pueblo el negro le podía mirar la cara. Tenía que quedarse generalmente de la parte de afuera del pueblo. No podía tener contacto. No podía tener contacto con nadie. Era un animalito fuera de la sociedad. Es correcto. Entonces, ¿dónde nace
esta santería, este ajiaco que surge después, mira, eso surge mucho después y surge por la influencia de los cabildos y la estrategia y táctica de la Iglesia Católica para acabar de convertir, cosa que nunca existió. No. Lo que surgió fue una mezclanza. Lo que no imaginaron nunca aquellos españoles, aquellos curas gallegos, era que estaban lidiando con un grupo de negros, que era un grupo de negros con un gran desarrollo cultural, con un grupo de negros que tenían una gran inteligencia, que practicaban una religión que es la que nosotros practicamos en este momento, que más que una religión era una cultura religiosa. Claro, es parte de eso. Fíjate que así que se impuso. La cultura, o sea, la cultura del africano, tanto por la región, las regiones congolesas como las nigerianas, llamadas las yoruba, que el término yoruba tampoco es de los yoruba. ¿Okay? Eso es otro nombre que se lo imponen a ese grupo, ¿ok? Pero esa es otra historia, ¿no? Sí, eran tribus diferentes. Eran tribus, de cada tribu tenía su nombre, los Edgardos. Estamos hablando de una región, estamos hablando de un origen y una región nigeriana donde hay más de 600 dialectos. No es un grupo. No. ¿Ah? Que esa es también la percepción errónea que hay en el presente. Pero bueno, para que entiendan, esas son las bases históricas que va dando o abriendo el espacio en la historia cubana donde por fin empiezan a través de el gran periodo, de un periodo como de 50 años, que empieza alrededor del 1830 en adelante, hasta la abolición de esclavitud, ¿no? Ahí es donde entra el mayor número de esclavos llamados yoruba. Hasta entonces había muy pocos llamados yoruba en la demográfica cubana. En la demográfica en ese momento fundamentalmente eran las personas del Congo. Regiones congolesas, porque la esclavitud empieza del este africano por las rutas sudánicas hacia el oeste. Los bantú. Entonces los primeros son esas regiones del Carabalí, ¿no? De lo que llamamos el origen del Abacuá, ¿no? El Efik y el Efo, esas que eran dos culturas, ¿no? De ahí es que vienen esas regiones. Fueron entre los primeros esclavos y todo lo que era la región sudánica esa del antiguo Congo, ¿no? Entonces, todas esas influencias que de hecho históricamente hay una cosa ahí que yo me río, ¿no? Yo me río hoy en día cuando oigo a los paleros, y tú eres palero, ¿no? Sí, yo soy palero. Y bien, y entonces pues mira, o sea, mi mamá, por ejemplo, tiene ella hace más de 70 y pico años. O sea, que tú no hayas nacido, ¿no? No, yo tengo 46 años. Creo, ¿no? Creo que no hayas nacido, ¿no? Yo nací en el 65. Ok, entonces, ¿cuál es el saludo? Salam aleikum. Un salam. ¿No, verdad? Un saludo que viene de los árabes. Salam aleikum, ¿no? Y la respuesta es Malekum salam. Malekum salam. Vamos a hablar bien el árabe. Sí. Porque eso no es Congo, eso no es Congo, eso es árabe. Eso es puramente árabe. Entonces a mí me encanta los paleros modernos que hay, que todavía están aprendiendo la historia, ¿no? Como lo deben hacer, en una forma con un gran fervor, pero tampoco están hablando que mucho de la personalidad, cultura y conducta del palero están fundamentalmente enraizados, son principios musulmanes. Sí, como árabes. ¿Por qué? Porque esos árabes dominaron esas culturas por más de 1000 años antes de haber llegado a Cuba. Y 1000 años es mucho. No, 1000 años es bastante tiempo para influir dentro de una sociedad e imponer tu criterio religioso y tu dialecto y todo en una sociedad. Fíjate si se enraizó por más de 1000 años, que todavía en estos momentos muchas personas que son paleros no saben que muchos de los orígenes
dentro del palo vienen de la tierra árabe. Es correcto. Es correcto. Es más que ahí hay toda la creencia de astronómica y astrológica. Está altamente influenciado por la geomancia árabe. Pero Como bueno. dicen el espiritismo, sea la luz. Sí, prendan los bombillos, por favor. Déjame prender las velitas porque ya yo sé ya que probablemente hay alguien se haya molestado y quiera discutir conmigo. No, Pichardo, mira, no, yo creo que discutirlo de otra manera sería ignorancia. Yo creo que dentro del mundo religioso nuestro, los paleros, sí, entretiene mucho. Yo soy palero, mi padrino era uno de los mejores más conocidos en Cuba, José Herrera Papare le decían. El apodo porque todo el mundo lo conociera por Papare, que era maestro masón, grado 33 en la masonería, un negro muy prieto, pero con unos conocimientos muy grandes. Mira, acabas de decir algo interesante. Muchas de estas personas eran masones. Masones, sí, no. La gran mayoría de los babalaos antiguos en Cuba, la gran mayoría de los grandes paleros que hubieron en Cuba, pertenecían a la masonería. Eran personas muy decentes porque la masonería les requería ese tipo de trato social, personas con un conocimiento. Ese fue mi padrino, José Herrera Papare. Yo conozco eso porque muchos de los pichardos en Cuba eran maestros masones. Esa parte de la historia la conozco gracias a mis familiares. Y con mi padrino, que era un hombre que tenía una gran cultura, yo aprendí que uno de los grandes problemas, una de las grandes diferencias, por cual lo que se conoce como nosotros los santeros, nos hemos desarrollado quizás hasta más dentro de la sociedad, y muchos de los paleros no se han logrado desarrollar como ente social más y han progresado más en la sociedad, fue por la falta de información real. Nosotros lo que se conoce como santería, tenemos más información sobre nuestros ancestros, más información quizás sobre el tipo de práctica, todo lo que es el manejo religioso. Ellos fueron los primeros grupos que entró en Cuba. Ya la sociedad real, lo que les vino llegando fue como un rezago de muchas versiones cambiadas. Ahí nació Santo Cristo Buen Viaje. Sí, pero ya eso es más moderno, claro. Eso es más moderno, que fue lo que fue quedando. Entonces se creó ese background de una muy mala información dentro de la cultura del palo, que hasta el propio nombre del verdadero Dios de la cultura del palo ya no se le dice, que la mayoría de las personas le dicen que Dios es Zambia. Zambia viene diciendo, ¿tú me entiendes? Entonces, Zambia, bueno, déjalo como Zambia, si quieren seguir entendiendo que al Dios de la tierra Congo se le decía Zambia. Zambia es un nombre que se inventó en Cuba. No tiene que ver nada con eso, ni el criterio de la cruz delante de la prenda, todos esos criterios. Claro, el crucifijo dentro del caldero. Prenda, ¿cómo va a ser como que la prenda es judío cristiana? Yo no entiendo esa otra parte interesantísima la que acaba de decir, la distinción entre la prenda judía y la prenda cristiana, ¿eh? La diferencia ya ahí entramos en el trigollismo. No puede existir. Mira, la prenda judía le ponen el nombre los propios cristianos. ¿Por qué? Porque para los cristianos los judíos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Quienes mataron a Jesús, según muchos criterios cristianos antiguos, fueron los judíos. Entonces, como tienen una cosa que para ellos era malo, porque una prenda de palo no es una cosa bonita como una sopera de Yemayá, como una sopera de Ochun, eso lo sabe todo el mundo. Es más linda la sopera de Yemayá que la prenda de 7 rayos. No huele igual tampoco. Con un caldero de palo, con una pila de hierros, machetes, palos, cosas ahí puestas. No huele igual, el cuarto no huele igual, porque el tratamiento que se le da es totalmente diferente a Yemayá Ochun que a Tarabá. Sí, es más mundanal y más... sí, yo soy palero, yo lo entiendo, tú tienes que hacer las cosas y que eso coja un olor que a veces no es más agradable para que funcione bien, todo eso. ¿Qué sucede? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que en África habían ni prendas judías ni prendas cristianas cuando los negros africanos no conocieron la cruz? La cruz fue una imposición que le pusieron los curas, como tú has explicado anteriormente, Ernesto. Entonces, te preguntan, ¿de qué tipo de prenda tú tienes? Yo tengo una prenda de palo, chico. Yo no soy ni judío ni cristiano porque los judíos no llegaron al África. Ni los negros aquellos conocieron a los judíos. Eso es un criterio puesto por los propios cristianos sobre nosotros, que se queda de lado, y entonces convencer a las personas que es diferente es tan difícil gracias a este tipo de programas que se les puede ir explicando a las personas que utilicen la lógica.
porque todo lo principal dentro de esta religión y cualquier religión es utilizar la lógica. Si usted no utiliza la lógica, no llegará a ningún lado. Y la lógica indica que si esos negros en África no conocieron la cruz, ¿por qué yo tengo que poner una cruz delante de mi prenda? Bueno, eso sabemos que fue una reforma. Eso sabemos que fue una reforma de un personaje histórico. Andrés Petit. Exacto. Que hizo la reforma dentro del palo y la reforma también dentro del mundo de los abacuá, que acuérdate que los blancos no se podían curar en el abacuá, y gracias a Andrés Petit le vendió el secreto del abacuá a los blancos en regla y nace un grupo que se llama Abacuá de Fo, que fue el primer grupo de blancos abacuá. Y tú sabes que en esa época uno de los primeros blancos que fue aceptado de abacuá, ¿tú sabes dónde vivía? Aquí en la ciudad de Miami, Sweetwater. Sí, yo lo sé. Babalao. Sí, yo lo sé. Miguel Batea. Miguel Batea, el famoso Miguel Batea que viajó de Estados Unidos a Cuba a jurarse en abacuá. Y se juró en el barrio de Regla. Muy amigo mío, viejo. Goodbye. Ok. Vamos entonces también vamos a parar aquí en la historia. Yo quisiera hacer, después yo creo que... Vamos a la realidad. Carlos, después más adelante invitar... Sí, tenemos 2 horas, tenemos más tiempo después para hablar todo el proceso histórico de las religiones nuestras. Quiero invitarte de nuevo después más adelante para también hablar un poco más sobre estas cuestiones históricas, las influencias de las ramas del llamado palo en Cuba. ¿No? Vamos a hablar de eso también. Y quizás logre, no sé, a lo mejor logro convencer a mi querida madre, que ya tiene 80 y pico años, pero 70 y pico de palera, que sea tan amable también de ojalá tu mamá nos conceda el honor de poderle escuchar esta noche. Cantaría, porque ella es la que debe, como mayor. No, es que viene, ella lo vivió en carne propia, ella sabe el desenvolvimiento en aquella época en que ella se juró hace más de 70 años. Exacto. Cómo era la cosa realmente. Exacto. Y algo bien difícil que una mujer blanca en aquella época la hayan rayado en el palo. Es verdad. Eso es una de las cosas más difíciles que existían en Cuba. Es verdad, esa es la que a una mujer blanca, primero mujer, y después blanca, la hayan rayado en el palo. Así Tiene que haber tenido muy buenos muertos como los que ha dirigido a toda tu familia por todos estos años, para que gracias a los espíritus que acompañaran a tu mamá lo hubieran podido jurar en el palo. No, a los blancos no los dejaban jurarse. Sí, ella no tiene unos muertecitos ahí, tú sabes. Sí. Un entretenimiento que ha mantenido bien a la familia por tantos años. No sé, pero yo creo que son buena gente. Yo llevo 50 y pico años hablando con ellos y eso, son buena gente, tú sabes, pero no sé. Que ojalá que la pueda convencer y que ella pues hable de esa historia que no está escrita, es una historia viviente porque ella fue la que lo vivió. ¿Tú me entiendes? Como la mayoría de todas las historias nuestras que no son historias escritas, son historias orales. Sí, exacto. Y ella sería una persona muy interesante para que haga esos recuentos. Óyeme, lo otro que quiero decir antes de ya entrar en tema es de que también tenemos que dar en cuenta que esa nueva identidad cubana viene de ese proceso y de esa mezclanza, porque todo lo que eran las diferentes tribus a través de esos territorios llamados Antiguo Congo, etcétera, ¿no? Que también tenían otros dialectos y además eso no es tampoco... No, los dialectos eran diferentes en cada zona. Estamos hablando de tribus y zonas diferentes, ¿no? Geográficamente hablando, muchas de esas personas, de esas tribus, de esas sociedades eran enemigos a muerte de los Yoruba. O sea, no solo entre ellos mismos, sino... No, si contra las tribus que practicaban lo nuestro. O sea, sino también enemigos feroces de las mismas culturas yoruba, de los grupos yoruba. Y sin embargo, la esclavitud y el proceso cubano fue limando esas actitudes, ¿no? Esas actitudes, Pichardo, que llegaron hasta el extremo de que hace 50, 60 años atrás, un palero era simplemente palero, no se hacía santo. Y los santeros no se rayaban en el palo, porque existía esa total diferencia. El que practicaba una cosa no practicaba la otra, y viene de los tiempos de África, donde las tribus congas siempre atacaban a los yoruba, a los llamados yoruba. Se atacaban entre ellos mismos y después se atacaban y después atacaban a los yoruba.
Exacto, y el que no quiera ver eso, bueno, mire, léanse la historia del Digby, vaya, entre muchas. Sí, el Digbery, yo te iba a decir el signo del Digbery. Chaco tuvo su situación con los congos cuando le enseñó a hacer el tambor. Entre muchas, pero bueno, vamos a, Carlos, vamos al tema. Disculpa, antes de entrar en el tema, como detalle cómico de esa información, te voy a decir, y para la audiencia, esto es cómico. Cuando inauguraron en Venezuela el canal que se llama CTV, que fue cuando quitaron Globovisión y todo aquello, la manifestación que hubo, que cancelaron el canal, sí. Ellos inauguran el canal de televisión nuevo con un tambor a Batalá, porque la que dirige el canal es una señora que trabajó en Cuba muchos años, que tenía un programa que se llamaba De 5 a 7, que lo podían en Radio Taíno, la emisora que transmitía para el turismo. Esta señora fue para allá, es chavista, fue para Venezuela y es la directora del canal actualmente. Ellos inauguran el canal con un tambor a Batalá, y esta señora hizo su primera presentación diciendo que los toques del tambor y los cantos de Yoruba eran cantos de libertad. Entonces, yo me río cuando me pongo al programa de un programa de televisión, al programa de María Elvira Salazar, me invitan, mira, para hablar del tema que ellos están inaugurando esto, diciendo eso. Yo le dije, bueno, lo primero que tiene que hacer la señora es estudiar la historia, ir a la historia de los pueblos en África, donde una tribu esclavizaba a la otra, y una tribu atacaba a la otra. Changó es el que más atacaba a la gente, las tropas de Ogun, tú sabes cómo era aquello. No, pero es que eso en toda África. Constantemente en guerra, esclavizando uno al otro, como tú me estás hablando a mí, de que son canciones de libertad. Ningún canto de los santos de nosotros, de las deidades africanas de nosotros, habla de la libertad de nadie. Sí, pero esa es la influencia del gobierno cubano sobre estas cuestiones. Estudie. Sí, esa es esa es la influencia, la influencia política sobre la historia. Social, porque desinformación. De nuestra religión. Cuando aquello no había la organización social que hay ahora, cuando aquello era los más fuertes atacaban a los más débiles y los cogían de esclavos. Más nada. Y te quito tu tierra, te quito tus hijos, te quito tus mujeres y te quito tu mundo. Más nada, eso es lo que sucedía en aquella época. Como mismo sucedió en Grecia, como mismo sucedió en Creta, como mismo hicieron los romanos. El mismo egipcio, todos ellos tenían... En diferentes lugares del mundo, más nada, como sucedía aquí con los mayas, con los incas. Que atacaban a la tribu más fuerte, atacaban a la más débil. Exacto, y esclavizaban. Todos tenían un sistema de esclavitud, todos. Sí, como que no. Eso no es... De una manera u otra hay un sistema de esclavitud entre ellos. Claro. Pero vamos a la letra del año que les interesa realmente a la población. Aquí el que más quiero que hable eres tú, porque voy a empezar contigo, ya que tú eres producto nacido y criado y formado dentro de la revolución. Yo soy el hombre nuevo que creó Fidel, que vive en Miami, mi hermano. Tú eres el hombre nuevo de Fidel, que viniste corriendo para Miami. ¿En qué año fue? 90 y pico. Yo salí de Cuba el 21 de agosto del año 94. Me recogieron los americanos el 26 de agosto en Altamar. Yo estuve 5 días en Altamar, de ahí fui para Guantánamo 9 meses y llegué a Estados Unidos el 20 de mayo del año 95. Ah, ¿te guardaron en Guantánamo? Yo estuve 9 meses en la base de Guantánamo. Oye, eso hay que hablarlo después también. Bueno, déjame, después lo podemos, yo fui el chantero que se atrevió, habiendo más de 40, 50 babalaos en Guantánamo, ellos nos atrevieron a sacar la letra del año. Había que sacar un signo para nosotros que estábamos ahí, imagínate. Estábamos realmente lo que se dice en el limbo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Los americanos decían que no veníamos para acá y fui el que no nos quería de vuelta. Sí. Y yo fui el que se atrevió, porque yo traje los santos míos, yo los logré salvar. Muchas personas se los botaron, yo vi tableros de Orula tirar para el mar, Olofi tirarlos para el mar, juegos de santo completo tirártelos para el mar. Yo tuve la suerte que le agradezco toda la vida, que quien me recibió en el barco fue un boricua, un puertorriqueño, que me dijo, mi mamá tiene hecho Changó. Cuando él dio las piedras y las cosas, me dijo, yo te los guardo, y yo fui el que logró hacer una reunión con todos los babalaos que habían en Guantánamo, con todas las personas que eran santeros. Nos reunimos en una cabaña y el 1 de enero del año 1995 el santo que habló para marcar un signo que nos dirigiera qué hora teníamos que hacer, si la misa, lo que fuera de lo que hubiera que hacer, fue mi Batalá que habló, y el signo que vino fue el Duché. Y realmente, a los poquiticos días que empezamos a hacer las obras, conseguimos lo que se pudo, tú sabes, unos huevitos, porque los americanos prácticamente ellos nos daban comida, pero no los accesos a fruta, tanta fruta. La única que era la manzana. Todo el mundo tenía que hacer obras con manzana, baños con leche, porque había bastante leche para mal allí. Bueno, ahí se va para la ¿no? No podíamos hacer más nada. Sí. Ya, yo me atreví a hacerlo y funcionó. Toca la casualidad que la clase que yo estoy dando ahora en vivo por el internet a un grupo de
religiosos nuestros, es un análisis crítico, un escrutinio del Urdu, de las historias dentro del Urdu de Odiche. Qué casualidad. Bueno, la letra que vino fue Odiche y yo dije, bueno, estamos en Iré. El Iré que nos vino fue Iré, ese Kirin, un bien de viaje. En vez de preguntó Chun, bueno, Chun tiene gran importancia en Odiche, pero como necesitamos un viaje, claro, los caminos de Leguá, fue Leguá.